llamado el profeta Elías, porque no era natural lo que él hizo. La Biblia registra que este hombre corrió a una velocidad increíble que superó la velocidad de un carruaje. Amén. Jalados por caballo este carruaje. Y él llega primero que el rey que iba en un carruaje. O sea, tenía una velocidad sobrenatural. Pero esta parte dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Lo que significa es que cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre, lo hace hacer cosas sobrenaturales, de la misma manera que puede hacer con cada uno de nosotros, hacernos cosas sobrenaturales. Y bajo esa misma saga, bajo esa misma línea, hay un personaje que yo creo que hasta el niño más pequeño aquí lo ha escuchado mencionar, y el nombre es Sansón. ¿Verdad, David? ¿Tú sabes quién era Sansón? Tenía para mí poderes sobrenaturales también, siempre que el Espíritu Santo venía sobre él. El profeta Elías podía ser catalogado en nuestro tiempo por un guionista de Hollywood como Flash, pero él llegó a ser juez. Sansón, el juez. Sansón dice que tenía una fuerza que ningún hombre sobre la faz de la tierra la tenía y quizás nunca la va a tener. Podríamos decir que es el increíble Hulk, era Superman. Y como yo decía en la prédica pasada, muchos de estas personas o personajes que tú ves que hacen los guionistas de cine para las películas o para historia de cómic, etcétera, no es que ellos son inteligentes y salen de la nada. Quizás ellos se inspiran en estos personajes. A veces nosotros no lo sabemos, que ya está registrado en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene tanto tesoro, hermano, escondido, y tantas cosas que el Señor nos da, que a veces nosotros pasamos desapercibidas, pero con el Señor todo tiene una respuesta, una solución cuando lo llevamos a la palabra. Todo tiene una palabra de ánimo, todo tiene una razón de ser para que nosotros nos inspiremos en esta palabra santa. Y hoy yo quiero hablarle acerca de este personaje famoso. De niño creo que esa historia es la que más me gustaba. Bueno, una de las que más me gustaba, porque uno como varoncito, uno siempre quiere ser fuerte. Todos los varoncitos quieren sentir, hacen así, para que vean los músculos, se quieren sentir fuerte uno más que otro. Amén. Pero al final, la fuerza para nosotros los hijos de Dios, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. La fuerza de nosotros está en el Señor. Amén. Entonces el enfoque que quiero darles hoy a este personaje llamado Sansón, personaje bíblico, es un enfoque, hermano, que en cierta forma nos abre y nos da una alerta para que nosotros entendamos que Dios, cada uno tiene un propósito en este plan de Dios, pero tampoco nadie es indispensable en los planes de Dios. Así que, amado hermano, busquemos la palabra del Señor en Jueces, capítulo 14, el verso 1. Pueden ponerse de pie, amado hermano. Jueces 14. Dice la palabra de Dios: descendió Sansón a Timná y vio una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová,
porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sigue diciendo el 5: y Sansón descendió con su padre y su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues a la mujer, y ella agradó a Sansón. Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí, amado hermano. Después seguiremos tocando un poquito más adelante lo que continúa de esta historia. O se la estaré relatando, usted con calma, después lo sigue viendo en su casa. Puede sentarse. Quiero empezar diciéndole, hermano, que Sansón no era cualquier hombre. Sansón era un hombre que su nacimiento, primero que nada, fue un nacimiento de carácter sobrenatural. Interviene el Señor, porque la mamá de Sansón era una mujer estéril. La Biblia lo registra y lo relata. Era una mujer estéril. Y el Señor se le aparece, dice la Biblia, que el ángel de Jehová, como ustedes saben, cuando se refiere que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una teofanía, es el mismo Jesucristo que se le aparece y le da una palabra, que iba a tener un hijo. En la genealogía de Sansón, su padre era un hombre que vivía en Sorá, pero era de las tribus de Dan. Él era hijo de uno de los hijos de Israel. Amén. La Biblia relata que esta madre de Sansón era estéril, y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: tú eres estéril, nunca has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le da unas recomendaciones: que no tome vino, ni sidra, ni coma ningún tipo de alimento inmundo. Y el ángel de Jehová le da sus directrices. Le dice: este hijo, porque mira, el ángel de salida le dice que es un varón. Este hijo no va a pasar navaja sobre su cabeza, o sea, que no se iba a cortar el cabello, enseñándole que ese niño iba a ser nazareo, no nazareno, hermano. Nazareno es una cosa, nazareo es otra. Eso hay que tenerlo claro siempre. Nazareno es una persona que es de una región llamada Nazaret, y a los oriundos de ese lugar se le llamaba nazareno. Por eso que aunque Jesús no era de esa región, porque Jesús nació en Belén, pero se crió en esa región, le decían el nazareno. Pero en realidad Jesús no era de esa región, no había nacido ahí. Y este hijo que Dios le da a esta mujer estéril era con el objetivo de salvar al pueblo de Israel del sometimiento que tenían los filisteos sobre esta nación. Y este joven venía desde el vientre de su madre con un propósito, y fue un milagro, y llegó a ser juez de Israel. Pero no solo estaba como juez de Israel. Quizás, hermano, los teólogos llegan a la conclusión que él pudo haber sido el primer rey de Israel. Pero más adelante vamos a ver por qué él no pudo llegar a ser un hombre de éxito total en manos del Señor, aún teniendo sobrepoderes que venían sobre él cada vez que el Espíritu Santo venía sobre su vida. Mira, es tan interesante esta historia, pero quiero avanzar. Aparte, le dijo también que era el admirable, título que se le da a Jesús. Ahora, cuando Dios te da una bendición, tú tienes que obedecer. Y el Señor te pone tu requisito y hay que cumplirlo al pie de la letra. Más adelante, este joven crece, y como ustedes saben,
Estamos leyendo una de tantas hazañas de él y una de tantas cosas que hizo. Sansón no estaba ajeno a la ley judía, ya que venía siendo preparado como nazareo. Y todos los nazareos tenían conocimiento de la ley, de la Torá. Pero hay cosas que hace Sansón, y una de las cosas que él no podía hacer de ninguna manera era irromper, era allegarse a mujeres que no eran de Israel, que no eran israelitas. Y aquí vemos claramente cómo él rompe lo que ya él sabía por ley que no podía hacer. Y cuando nos metemos al pasaje que estamos leyendo, dice que Sansón se ve atraído por una mujer filistea en la región de Timná. Y ahí está el problema, amado hermano. Ahí arranca el problema. Muchas veces nosotros, por estar viendo lo que no debemos ver, nos metemos en problemas. Y este joven que conocía lo que decía la ley, para ellos empezó a mirar a las mujeres filisteas, una mujer ajena a la cultura y a lo que Dios le había dicho que ellos tenían que hacer. Jehová le había prohibido que no podían juntarse con mujeres de otro tipo de religión o cultura, y eso pasa de misma manera con el pueblo de Dios. Por eso es que Corintios nos dice en 2 de Corintios: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ese es el gran problema que libramos siempre. Muchas veces, hermano, nos atraen más las cosas de la carne, o las cosas que tú ves, las cosas prohibidas, que las cosas que son del Espíritu, que son las que deben edificar nuestra vida. Y aquí vemos un claro ejemplo de un joven que, conociendo, separado para Dios desde niño, nazareo de nacimiento, un milagro de Dios, como el Señor lo tenía separado para algo, pero aún así él se iba tras la vista, tras sus ojos, tras lo que le gustaba, lo que era de dulce parecer a sus emociones. Y estamos hablando de un joven que tenía propósito de Dios. Se enamora de una mujer filistea, una mujer que tenía otras costumbres paganas totalmente, alejado de lo que el pueblo de Dios y lo que Dios le había mandado. Y él se metió en plena rebeldía de lo que ya Dios le había dicho que él tenía que hacer. La mamá estéril, él nace de un milagro, y tremendo, porque cuando él regresa donde su padre le dice: yo quiero una mujer que viene en Timná, y le dice: es una mujer filistea. Los padres pegaron el grito al cielo, porque ellos sabían que eso era incorrecto. Y por eso le dice: ¿acaso no tienes mujer en tu pueblo, en Israel, que tienen tus mismas costumbres? En otras palabras, que tienen al mismo Dios, al Eterno. Y él, como todo niño malcriado, él dice: esa es la que yo quiero. Y yo me imaginaba que este es como a veces cuando usted va a un almacén o un supermercado y usted ve un niño que se tira al piso y le pega unas pataletas a los papás, y porque ellos quieren esto, esto y esto. Y uno dice: Dios mío, fuera mi hijo para ponerlo en salsa. Así mismo le hizo pataleta a su padre, porque él quería esa mujer para él. Una mujer que estaba velada para él, que estaba prohibida porque era de otra costumbre totalmente. Ahora, yo no te vengo a hablar el tema de que las mujeres, cuando el hombre falla con las mujeres o viceversa, las mujeres fallan con los hombres. Ese no es la línea de lo que quiero hablarle. Lo que pasa es que hay diferentes áreas en nuestra vida que nos hacen fallar. Puede ser la droga, puede ser el negocio, puede ser cualquier cosa que esté fuera de lo que el Señor te manda. Viene a ser esa mujer filistea. Sansón, en su momento, gloria a Dios, dice que se fue tras los deseos de la carne y de su vista. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque si hay un punto donde Satanás se aprovecha en los hijos de Dios, en los deseos de los ojos, en los deseos de tu corazón, de la carne. Hay que tener mucho cuidadito, hermano.
con lo que hacemos. Es verdad que el Señor nos llamó a libertad, pero no a libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Suelen sonar parecidas, pero no son iguales. Yo no te estoy hablando de cualquier hombre. Estoy hablándote de un hombre que el Espíritu de Dios venía sobre él. Aleluya. Ministraba. ¿Cómo ministraba? Porque Dios lo levanta. Al principio lo levanta con un propósito, para que fuera en contra del pueblo filisteo. El pueblo filisteo que le estaba haciendo daño a Israel. Cuando tú analizas esto, capítulos atrás, te das cuenta que esta nación tenía subyugada y sometida por 40 largos años a la nación de Israel. Y el Señor levanta a un libertador, a un caudillo que iba a ser Sansón, el que lo iba a libertar, tipificando a Jesucristo, que viene, aleluya, a redimirnos nuestros pecados. Un simbolismo en propiciación para redimirnos nuestros pecados. Sansón venía con un propósito. Quizás, como dije antes, quizás antes de Saúl, él iba a poder ser el más indicado para ser el primer rey de Israel. Era un joven que venía con un propósito del mismo cielo. Fue el mismo ángel de Jehová que se le acerca a esta mujer estéril y al padre para decirle, y le da todas las directrices de lo que ese joven tenía que hacer en la vida. Pero ¿qué va? Sansón se dejó guiar por lo que él sentía, por sus emociones, por sus bajas pasiones, por la vista. Y por eso le estoy hablando hoy a la iglesia. Es un mensaje que el Señor me decía: si cogemos esta enseñanza, llegaremos a una conclusión. Preste mucha atención de lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Me llama a mí poderosamente la atención, amados, que él era un hombre que ni siquiera hacía el esfuerzo para conseguir a una pareja, sino que él quería que los papás se la consiguieran. Sí, hay un tema cultural, pero al final ellos tenían que hacer su parte y los padres hacían su otra parte. Y es que nosotros a veces queremos todo fácil. Sansón quería todo fácil, pero la vida de un creyente jamás será fácil. La vida de un verdadero y genuino hijo de Dios siempre va a tener aflicciones. Jesús lo dijo, que tendríamos muchas aflicciones, no una ni dos, muchas. Hoy día tenemos que estar claros de que nosotros tenemos un propósito en el Señor. Usted no es una casualidad. Tenemos que estar bajo los estatutos, bajo lo que dice la palabra de Dios que gobierna nuestra vida como hijos de Dios y creyentes en Él, para poder ver el propósito final en nuestra vida. Los padres se opusieron de una vez, pero a Sansón se le olvidó quizás que honra a tu padre y a tu madre, y por encima de la voluntad de papá y mamá, él hizo lo que él quería hacer. Pero todo trae consecuencias, amado hermano, tarde o temprano. Y trayéndolo en nuestros días, muchas veces nuestros padres te dicen: no te metas con ese hombre o con esa muchacha, que no te conviene. Y tú dices: no, ya te vivió su vida, déjame vivir la mía. Yo tengo que tener mis propias experiencias. Pero los papás ven cosas a veces que los hijos no ven y no lo entienden, porque hay un propósito en los padres. El Señor nos da esa visión a esa mamá o a ese papá para ver un poquito más allá. Porque ¿qué pasa? Los hombres malos y perversos, ya sea mujer o hombre, se disfrazan como ángel de luz. Se disfrazan y entran a la vida a veces de nuestros hijos o de nuestros hermanos en la fe, enamorándolo, enredándola, porque son vivos, son astutos como serpientes, pero llevan una doble agenda. Buscan la forma de cómo hacer caer a los hijos de Dios. Pero cuando tú no estás enfocando y que no tienes ese discernimiento de espíritu, eres presa fácil. Al parecer, este hombre, que era un hombre que Dios lo había separado
había abandonado sus principios y se enfocó en una mujer que él sabía, y lo recalco, hermano, porque estoy hablando de una mujer, pero puede ser cualquier área de nuestra vida, que tú quieres algo, lo quiero como un niño malcriado, y a veces Dios no la tiene o no lo tiene para ti. Y hay que ser obediente a lo que el Señor te está diciendo. Aquí el Señor, yo no sé quién está hablando, pero quiero que preste mucha atención a este mensaje. Ellos descendieron porque él convenció a su papá y a su mamá a pedir la mano de esa mujer, esa filistea. Y dice que cuando iban cerca de los viñedos de Timán, dice que viene un león joven y se le acerca y él lo destruye con sus manos. Por eso le decía al principio, este era un superhéroe, un tipo Superman, un tipo Hulk, no sé cómo llamarlo, describirlo. Tenía una fuerza increíble. Dice que lo destruyó como si fuera un cabrito, la mandíbula. Yo creo que aquí nadie puede reventarle la mandíbula a un cabrito, por más fuerte de los hombres que están aquí. No es fácil. El poder que había sobre este hombre cuando venía el Espíritu de Dios era sobrenatural. La cosa es que él fue, habló con la mujer, la chica, y quedó fascinado. Más tarde dice que cuando regresaron a su lugar y después regresan nuevamente. Cuando van para la boda, dice que se desvía el camino y se encuentra el cadáver de ese león que él había matado. Y él ve así que había un enjambre de abejas con miel. Y él agarró ese enjambre con su miel, inclusive le dio esa miel a sus padres. Imagínate el acto de desobediencia. No está haciendo él un ignorante. Los nazarenos no podían tener contacto con nada muerto, absolutamente nada muerto. Así que él no le importó. Él dice, esta miel se ve muy buena, y le dio hasta a su padre. Deliberadamente violó. Sansón estaba demostrando ahí, hermano, que él solamente pensaba en él y creía en él, no creía en nadie en cierta forma. Altamente estaba gritando a voces abiertas. Él le da igual, y pasa igual en nuestros días. Que estamos buscando el rostro de Dios aquí en la iglesia, de Dios aquí en la iglesia, pero afuera, yo soy dueño de mi vida, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mis actividades, mis relaciones. Nosotros hacemos lo que nos da nuestra gana. Terrible. Y eso es lo que estaba dando a conocer aquí Sansón. Porque es una historia que, aunque pasó miles de años atrás, sigue siendo una historia actual, porque se repite en los hijos de Dios que conocen la palabra, que viven la palabra, pero que a veces, cuando salimos afuera donde hay que demostrar, no lo demostramos, hermano. Y él fácilmente le ocultó a su padre de dónde venía la procedencia de esa miel, casi igual que nosotros. Hoy tu padre te dice, no fornique, no adultere, no haga más de 4 cosas que son vedadas para los hijos de Dios, que son prohibidas para ti porque traerán consecuencias, desenlaces fatales para tu vida. Y a veces tú no sabes por qué te están pasando situaciones en la vida, porque la palabra de Dios es como espada más cortante que una espada de doble filo. Y nosotros tenemos que entender que es eficaz. Y al final, cuando tú violas esta palabra, al final hay muerte. No puedo hablar de otra forma. Hoy tengo que hablarte como dice la palabra del Señor. Te la trataré, pone suave. No puedo, porque no es suave esto que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es serio. Está dando una radiografía de un hombre de Dios separado para Dios. Un milagro de Dios era Sansón. Un hombre que vino a la tierra con un propósito. Así como tú y tú y tú tienen un propósito de estar en los caminos del Señor. Y tu propósito es servirle al Señor. Y a veces nosotros creemos que podemos estar jugando con el Señor y haciendo lo que nos da nuestra gana. La meca, la seca y la tortoleca. Esto es terrible. Y Sansón estaba haciendo como a él le parecía. A él desde niño sus padres le dijeron, tú viniste con un propósito. Primero es un milagro. Tú eres alguien diferente. Tú eres especial, tesoro. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Somos especial, tesoro para Él. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios.
Entonces no podemos hacer las cosas que la gente del mundo hace cotidianamente, normal, hasta lo hacen por default, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios que los redarguye cuando están haciendo algo malo. Pero usted y yo sí lo tenemos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Cuando él llega a esta fiesta, a la boda, en la cultura oriental, en esa área, se estilaba que era una celebración de 7 días. Ellos arrancaban rumba un lunes y la boda era el domingo. Usted se puede imaginar eso. Al final de los 7 días se hacía la ceremonia. Pero él estaba en un lugar, en medio de un pueblo que no era el de él, un pueblo que lo odiaba, que no lo quería. Y él, ganando gracia, él dice: bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué hacen en 7 días estas personas? Así que él decide, para ganar gracia, yo no sé con qué objetivo lo hizo, pero él le dice: vamos a hacer una apuesta. Y vamos a apostar 30 vestidos de lino fino y 30 vestidos de fiesta. Al que me adivine este acertijo que le voy a dar, yo le doy los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Esos 30 vestidos de lino eran como si fueran 30 trajes, no sé, Hugo Boss, para esta época. Era algo caro, que no sé ni cómo él lo iba a dar. Entonces, pero si ellos no lo adivinaban, ellos tenían que darle eso a él. Y él decía: ellos nunca van a adivinar mi acertijo. Porque él le dice: el devorador salió, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y esos tipos empezaron a romperse la cabeza. ¿Esto qué significa? Los enredó. Dice: ay, los tengo. Porque él los veía y estos hablando: pero ¿qué es esta locura? Que el devorador salió comida y ¿cómo es esto? Que del fuerte salió dulzura. Y ellos empezaron. Ellos dijeron: no, ya sabemos qué hacemos. Vamos a hablar con esta mujer. Y le fueron y le dijeron a la mujer: dinos cuál es el acertijo, sácaselo a Sansón. Y dice: si no nos dices, te quemamos a ti y a tu papá. Esos hombres eran filisteos, eran terribles. Así que ella empezó a llorar de una vez. Y lloraba de día y de noche: Sansón, dime. Y usted sabe que las mujeres son muy persuasivas, ¿sí? Ay, Dios mío, usted sabe que a veces uno le dice: sí, ya es tanto esa gotera ahí, pero dime que sí me vas a comprar esto, o dime que sí vamos a hacer esto. Y todos los días, hasta que llegó Sansón y dijo: tú sabes algo, es esto. Le dio la respuesta. Y ya por necedad, él le suelta la respuesta a esta mujer. Quitarse esa necia de encima. Aristides se ríe, no sé por qué. Dice que soltó prenda y le dice la respuesta. Ahora eso trajo una consecuencia. Sansón nunca vio venir que esa mujer era filistea. Así que al final ella iba a tirar para su pueblo filisteo. Es lo mismo cuando tú te metes con una persona que no ama a Dios. Siempre tirará a esa persona para el mundo, porque él del mundo ama las cosas del mundo. Así que deja de estar mirando y oqueándote por la vista. Muchas veces cometemos errores por estar viendo apariencias, viendo la persona. Ay, pero es que se ve que es tan buena gente. Ay, cuando yo le veo esa musculatura, esos bíceps, yo siento algo. Ay, qué lindo. Y cuando él me habla y me dice buenos días, ay, yo quedo derretida. Yo quedo, ay, este es el hombre que Dios me mandó. Hombre que Dios te mandó. No asiste a una iglesia, no conoce las cosas de Dios. ¿Cómo va a ser el hombre que Dios te mandó? Cuando el Señor te dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y te van a hacer ver las estrellas, pero a punta de puñetes, hermano. Créeme. La gente del mundo vive la vida loca. Famoso cantante de la vida loca está demandado con un sobrino que violó. Famoso cantante de la vida loca. La gente del mundo, hermano mío, vive como en el mundo. Nosotros somos separados para Dios. Amén. Somos otra clase de personas. Al séptimo día
Ellos le dan el acertijo porque ya la mujer se lo había dado. La misma respuesta que ella le había sacado a Sansón. Y él le dice: si usted no hubiera agarrado con mi novilla, usted no hubiera agarrado con mi respuesta. Imagínate la terminología que él usó. Si usted no hubiera agarrado con mi novilla, la novilla es una res, una vaca. Imagínate cómo esa cultura y la mentalidad de Sansón, que trataba a la mujer como un animal. Imagínense. Pero ese no es el tema donde quiero llevarlo. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él, porque tenía que pagar la apuesta. Subió, bajó, descendió y mató a 30 hombres de ellos filisteos. Y tomando los despojos, fue y llevó las mudas de los desvestidos a los que habían dado la respuesta al enigma. Hermano, esa muda llena hasta de sangre, quién sabe, porque él mató a esa gente. Y bravo, dice que se puso tan bravo que era el día de su boda y agarró sus cosas y fue para adelante. Regresó a la casa de su padre, no se casó, se fue molesto, bravo, es terrible. Y hasta increíble suena esto. Se devolvió a su casa, está viendo que era un niño malcriado. Y la mujer de Sansón, la que iba a ser la esposa, fue dado a su compañero, el cual él había tratado como un amigo, dice la palabra. Realmente ese compañero era del mismo pueblo. Ahí no lo dice, pero era del mismo pueblo filisteo. Son felices. Mundano con mundano, son felices. Están en la misma sintonía. Pero dice que después de un tiempo le regresó de nuevamente la hormona, la testosterona, se le subieron nuevamente a Sansón. Y regresó y dice: esta es mi mujer, voy con ella a visitarla. Dice que venía con un cabrito, el regalo era un cabrito. En ese entonces, en estos tiempos era así un ramo de flores, un arreglo de flores. No, él venía con un cabrito. Hermano, como para borrar las pataletas que él hacía. Y cuando regresa, el padre le dice: espérate, tú no puedes entrar aquí, chico, tú estás loco. No, tú no puedes entrar aquí. Yo pensé que tú aborrecías a mi vida, a mi hija, así que yo se la di a tu mejor amigo. Ahora, yo tengo una hija menor que es hermosa, tómala en su lugar. Entonces Sansón dijo: espérate, sin duda, escucha lo que te voy a decir, viejo. Le dijo a ese señor, porque estaba molesto, porque lo que él no le daba, él se molestaba. Ahora la culpa no va a caer sobre mí, porque ahora yo voy a actuar violentamente contra tu pueblo, contra los filisteos. Y la culpa va a caer sobre ti. En otras palabras estaba diciendo: por el mal que me han hecho. Él le dice al papá de esa mujer que ahora ellos van a saber quién es él y lo que es bueno. Y ahí Sansón dice que agarra 300 zorras, las ata a su cola, le prende una antorcha y la suelta por el campo de los filisteos, donde estaban las mieses, la cosecha, donde estaba la cosecha del trigo, donde estaban los viñedos, hermano, y prendió todo, y los olivares, y prendió eso totalmente. A todo esto él lo está haciendo no porque Dios lo mandó, se estaba moviendo por su corazón. Ay, nunca el Señor le dijo que fuera a hacer eso. Ahora, era un pueblo que tenía subyugado el pueblo de Israel, y por eso había un propósito, que se diera toda esta situación. Pero él actúa deliberadamente y pasa algo. Eso trae una consecuencia terrible. Mira, fue tanta la molestia de estos filisteos que fueron donde esa joven y donde ese papá y donde esa casa, que había gente adentro, y los quemaron a todos. Todo lo que Sansón está provocando por solamente ser desobediente al Señor. Gente que no tenía que haber muerto por la desobediencia de él. Y así mismo pasa en nuestros tiempos. Y uno tiene que tener claro algo. Esta es una historia que nos enseña algo. Como enseñanza primordial, todo va a depender en tu vida de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Si vamos a estar y estamos dispuestos a seguir el planteamiento y las directrices que el Señor nos da a cada uno de nosotros a través de la palabra para gobernar nuestra vida. Lo que dice la palabra de Dios,
número uno. Sansón quería hacer lo que le daba su gana. Nosotros sabemos que tenemos que hacer no lo que nos da nuestra gana, sino lo que el Señor nos manda hacer por medio de la palabra. Entonces, eso, ¿qué faltó en Sansón? Obediencia. Ese punto, de ahí viene otro punto. Cuando tú obedeces al Señor y corresponde a los llamamientos y planteamientos que el Señor te da a tu vida para ser un genuino hijo de Dios, entonces estarás haciendo la voluntad del Padre. Y el gran problema, hermano, número 2, de la humanidad, es un problema, y de los cristianos y no cristianos y de todos los seres humanos, es que queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, a mi manera. Esta es una canción de unos franceses. A mi manera, viví, recorrí y hice todo lo que me dio mi gana, porque viví mi vida a mi manera. Y es una canción famosísima, a mi manera, pero cuando le lees, le escuchas la letra, yo vivo a mi manera. Nosotros no somos cualquier persona y nosotros no podemos vivir a nuestra manera. Nosotros tenemos que vivir a la manera que dice la palabra de Dios. La palabra que dice que tú tienes que obedecer. Cada libro, cada letra de este libro de la ley, atesórala, guárdala y vívela. No podemos ser oidores, tenemos que ser hacedores de este libro. Cuando Manoah habla con el ángel de Jehová, él le pregunta: ¿qué debe regir la vida de este muchacho? Y eso me llama a mí la atención. ¿Sabes por qué? Porque pasa igual que nosotros. Ya nosotros estamos en el camino del Señor. Ahora, ¿qué regla tiene que regir tu vida y la mía cuando tú alcanzas el milagro de parte de Dios? Cuando alcances la sanidad, cuando alcances las cosas que Dios te va a dar, y sobre todo lo que ya alcanzaste, que es tu salvación. Aleluya. El hombre, aleluya, tiene que entender. Pasa más adelante con Dalila lo mismo. Cae nuevamente. Mira, después que él mata, porque dice la Biblia que después de esto, es una historia larga, pero al final los filisteos fueron en contra de él, no pudieron agarrarlo, no lo encontraban. Fue entonces el pueblo mismo de Judá, fue allá a buscarlo, la tribu de Dan fueron, lo llevaron a los filisteos. Él se suelta cuando está con los filisteos, agarra una quijada de un burro y mata a 1000 hombres. Y cuando el pueblo de Israel vio eso, dijo: este es nuestro juez, y ahí lo nombra juez. Luego de esto, ya siendo juez, un hombre de Dios, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el hombre fue a un lugar de Gaza, se llamaba, un lugar de Gaza, y fue y se acostó con una prostituta filistea nuevamente. Un hombre que tenía la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y tú te pones a analizar, pero ¿cómo un hombre que tiene la presencia de Dios va a ir a acostarse con una prostituta y el Espíritu de Dios viene sobre él? Y dicen que arrancó la puerta de la ciudad porque lo habían sitiado y corrió con una puerta un pocotón de kilómetros. Cosas sobrenaturales. Yo te voy a decir por qué pasa eso. Por la misma razón que estamos hoy aquí cada uno de nosotros, que le fallamos a Dios, y la misericordia del Señor es tan grande que en tu presencia no se aparta de nuestra vida. No se aparta de nuestra vida. Pero aquí hay algo tremendo. Este hombre pensaba que podía jugar con el Señor. Iglesia, no podemos jugar con el Señor. Llegó el momento donde la presencia de Dios sí se apartó. Quizás fue el momento más difícil en la vida de Sansón, cuando él revela su secreto, aleluya, y le cortan el cabello a Dalila, consigue. Y esta mujer, dice que le dieron 1100 piezas de plata. Estudiando para este mensaje me di cuenta que no 1000 piezas de plata en ese entonces. Cada uno de los reyes de los filisteos, hermano, esa mujer era millonaria en ese momento, cuando se hace el cálculo. Por eso traicionó, aleluya, a este hombre por el dinero. Y este hombre, que era para un propósito en Dios, terminó, aleluya, entendiendo que con Dios nadie juega, que tú puedes venir a una iglesia con una Biblia del tamaño más grande, que tú puedes decir por ahí que tú eres cristiano, pero el Señor conoce tu corazón y sabe cuál es tu genuina situación. Y tú dices: hoy peco, pero aquí estoy
estoy ministrándole al Señor y nada pasa. Mañana peco y hoy sigo tocando mi piano o tocando mi bajo. ¡Qué gozo! Pero estoy pecando pero la presencia de Dios se está moviendo. Aquí te está dando un vivo ejemplo. Sí se movía por misericordia, pero llega el momento que la presencia de Dios se aparta de tu vida y viene el lloro y el crujir de dientes. Y este hombre, siendo un nazareo, siendo y conociendo la verdad del Señor, dice la palabra que la presencia de Dios se apartó de él. Y después, cuando esos filisteos querían ver un payaso, querían ver un arlequín, alguien de quien burlarse, decían: estamos aburridos, ¿de quién nos vamos a reír? Traigan al payaso ese de Sansón, del pueblo de Israel. Y lo traían. Le sacaron los ojos por donde entraba el pecado en su vida. Es terrible, hermano. Hay que tener mucho temor. El temor de Dios se ha perdido en las iglesias. Es triste la vida de este hombre. Le sacan los ojos. Esta filistea dio y dio y dio y dio y dio hasta que perdió, hizo sacar totalmente de la visión del hombre de Dios. Los hombres y las mujeres en el mundo dan y dan y dan y dan para sacarte del camino donde tú estás, el camino de verdad. Ellos están felices cuando tú los acompañas a un antro, a una discoteca, a unas patronales. ¡Qué felicidad! ¡Ay, estoy gozando! Pero tú conoces los principios de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Él habita en la alabanza de su pueblo. Él mora en los atrios, es en los atrios de Dios donde dice que vio el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Tenemos que tener cuidado en qué nos estamos enfocando, porque Dios sí tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Tú sabes qué bendición hubiera sido que Sansón se hubiera mantenido recto, íntegro? ¿Usted sabe que ese pueblo filisteo no iba a existir? Él se encargaba solito de destruirlo a todos. No podían contra él. No te equivoques. No te equivoques, hermano. Ten mucho cuidado. Gálatas lo dice: no es rey. No te equivoques. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando lo amarran y lo llevan ante los filisteos que están reunidos, él clamó. Dice que el Espíritu de Dios nuevamente vino sobre él y dijo: póngame por favor dónde están las figas de esta. Y dice que agarró y rompió eso y cayó todo eso sobre ellos, y él muere. Un hombre que tenía un propósito. Muere un hombre que tenía una razón de ser en el mundo. Usted no puede morir sin cumplir su razón y su propósito en Dios. Usted tiene muchas cosas que darle al Señor, pero tenemos que ponernos serios con Dios. Este lugar, yo no vendo sueños, no me interesa venderle sueños a nadie. Yo no le puedo vender sueños a nadie. Yo no creo en sueños de que yo le voy a decir que usted llegó aquí y todo va a ser color de rosa. A eso es que me refiero con vender sueños. Yo quiero decirle que estos caminos son duros. Aleluya, pero la recompensa es eterna. La recompensa es eterna. Aunque el mundo quiera robar tu identidad, tú tienes una identidad en el Señor. Tú no eres cualquier persona. Propósito en Dios hay en tu vida. Y muchas veces Satanás nos quiere enredar y nuestra propia carne nos quiere hacer flaquear. Cuando vienen situaciones a tu vida que tú sientes que no puedes más, tu palabra, la palabra del Señor dice: clama, clama, hijo mío, y yo te responderé. Yo te responderé. Aleluya. Cuando yo estaba leyendo este mensaje, 1000 veces lo he escuchado, pero yo decía: Dios mío, si el pueblo entienda, contigo nadie juega. Tú puedes predicar, tú puedes cantar, tú puedes venir
ir a la iglesia, puedes hacer lo que te da tu gana. Y puedes salir y pecar. Y vuelve y regresa. Y se hace un ciclo en tu vida de tal forma que hasta tu mente se cauteriza. Y tú dices, no, pero yo estoy bien, estoy bendecido. Olvídate de eso, hermano. A todo el Señor le llega su día. Era un hombre que cuando uno lee esta historia, hermano, yo quedé llorando ayer a las 3 de la mañana. Porque decía, Señor, tanta misericordia sobre nuestras vidas, Padre, y terminamos fallándote. Señor, por favor, yo intercedía, Padre. Dale fuerza a mis hermanos, Padre, para que sean genuinos, hombres de una sola pieza, que te teman y te adoren en espíritu y verdad, Padre, para que vean la bendición tuya. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido cambiados de un hombre de pecado, de un hombre de corrupción, a nuevas criaturas en Cristo. Y suena algo raro a veces y hasta imposible de creer. A veces ni uno mismo se cree. Hermano mío, ¿qué vio el Señor en nosotros? ¿Qué vio el Señor en mí? Para hacerme hijo suyo. Aprendamos a apreciar, aprendamos a atesorar la gran salvación que Él compró a precio de sangre. Y antes de fallarle a Él, meditemos y nos acordemos de la historia de un hombre que era un milagro, que era un hombre de poderes sobrenaturales, pero al final, llamado a matar filisteos, terminó no matando filisteos, sino muriendo él mismo también. Mucho cuidado, iglesia, que nosotros terminemos muriendo. Mucho cuidado, iglesia. Esto solamente es un llamado a atención. Y que el Señor te bendiga.